Si las películas de terror no son lo tuyo, pero te gustan los monstruos, entonces este video es para ti. Recuerda que son solo recomendaciones. Número 3. En el año 2009 salió esta película animada en 3D. Así es, estoy hablando de Monstruos vs Aliens. Esta película es muy ingeniosa en el uso y mezcla de monstruos, elementos, ciencia ficción y aventura. De la casa animadora DreamWorks, así es, los mismos que hicieron Shrek, esta película contiene altas referencias al mundo de los monstruos sin ser precisamente aterradora. Es muy divertida y probablemente saque un par de risas. La trama se centra en un grupo de monstruos que son reclutados por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentarse a una invasión alienígena. Entre los personajes principales se encuentra Susan, una mujer que se transforma en una gigante después de ser golpeada por un meteorito, Bob, una masa de gelatina con personalidad, el Dr. Crorach, un científico loco con la apariencia de una cucaracha humana, The Missing Link o el eslabón perdido, una criatura similar a un hombre pez, y un monstruo gigante. Esta película es muy recomendable para que la veas con tu familia. Tiene unos personajes bastante coloridos y los efectos visuales, a pesar de que es del año 2009, son bastante aceptables. Esta película fue un éxito en taquilla y de hecho tuvo una pequeña mini secuela, además de una serie, así que es una oportunidad perfecta para estas fechas para ver con tu familia. Así que dime, ¿te atreverías a verla? Porque recuerda, necesitamos monstruos. Si estás buscando una película para ver con toda tu familia o tus amigos y que no sea precisamente de horror y misterio, esta sin duda podría parecerte muy satisfactoria. Así es, Monstruos vs Aliens. Así que anótala en tu lista. Número 2. A principios de los 2000 salió una película revolucionaria dentro del mundo del cine animado y, incluso, se convirtió en uno de los máximos referentes de monstruos y la comicidad. De hecho, lo has visto en los memes cuando dicen, las risas no faltaron, ¿verdad? Producida por Pixar y Disney. Además, esta película se convirtió en un gran éxito en taquilla en el 2001. Esta historia nos cuenta la vida de dos personajes monstruos. Uno de los principales, P. Sullivan y Mike Wazowski, quienes trabajan en una empresa, Monster Inc., una empresa que recolecta gritos de niños asustados para generar energía. La trama se desarrolla cuando una niña humana, Boo, se cuela en el mundo de los monstruos, lo que desencadena una serie de eventos cómicos y conmovedores. Los diseños y habilidades de los monstruos son bastante peculiares en la película, además tiene un humor bastante bueno. La película es perfecta para jóvenes, niños, incluso adultos, porque tiene un humor bastante y constante. Sin duda, ver este tipo de películas son muy conmovedoras, pero no solo en el nivel gráfico, sino que la historia te atrapa y no querrás despegarte de la película y cuando menos te des cuenta, la historia habrá acabado. Número 1. The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack, o con su traducción, La pesadilla antes de Navidad. Del año de 1993, así es, esta película increíblemente tiene 30 años. Película dirigida por Henry Selick y producida por el grandioso Tim Burton. En un mundo donde existen monstruos, nuestro protagonista, Jack Skeleton o Skellington, el rey de las calabazas en Halloween Town, o el pueblo de Halloween, que año tras año celebra Halloween, comienza a hartarse de esta tradición y, con el tiempo, descubre accidentalmente un mundo en donde existe la Navidad. Jack se obsesiona con la Navidad y decide traerla al Halloween Town, lo que conduce a una serie de situaciones cómicas y caóticas. Si bien el aspecto de los personajes parece ser un tanto oscuro, la película te impactará con su increíble estilo visual, ya que está realizada en la técnica llamada stop motion. La película tiene una creatividad increíble y puede atraer tanto al público niños, adultos o quien sea quienes estén interesados en los temas fantásticos y sobre todo del mundo de el Halloween y las cosas de terror, pero sin dar terror, no sé si me entiendan. Si estabas buscando una película de monstruos que posiblemente te recomendara, sin duda yo te recomendaría esta, porque el estilo de animación, si te gusta la animación, la vas a disfrutar mucho, tiene un enfoque muy creativo, bastante novedoso para su época, además, el estilo
un tanto oscuro le da un sentimiento más profundo a la película, a pesar de que el mensaje suele ser un poco más claro. Y bueno, esto sin duda podríamos describirlo como que esta película es una experiencia cinematográfica muy peculiar, porque también refleja este sentido creativo de Tim Burton. Y bueno amigos, estas fueron las recomendaciones. Y si a ti te gusta el terror de verdad, entonces te recomiendo los tops pasados en donde sí hablé de películas que esas sí dan mucho miedo. Entonces hasta pronto, regálenme un like, suscríbete y nos vemos.